Vamos ahora a tener el primer panel del día, un tema sumamente importante para todos los que estamos en tecnología y especialmente cuando hablamos de la nube, que surgen muchas dudas, es el tema de seguridad. Para eso vamos a invitar a nuestro Chief Security Officer de Rackspace, que viene de nuestro corporativo, para que nos hable un poco sobre el tema, nos hable sobre las tendencias y aprovechar para que traiga algunos clientes y platiques con ellos. Les recuerdo de nuevo el hashtag de Rackspace Solve, ahí es donde pueden enviar esas preguntas a todos nuestros clientes para que en un rato, en el segundo panel, puedan también dar respuesta. Así que muchas gracias. Sin más, voy a invitar a Brian a que pase con nosotros al stage. Gracias. Thank you. Hello, good morning. Ese fue español con un acento de Boston. Voy a tener que hablar con inglés. La ciberseguridad se ha vuelto el principal tema de nuestros días y es un tema al grado del Consejo Directivo. Es un tema que era tecnológico y ahora es un gran desafío para la empresa porque pudiera tener un enorme impacto en cualquier tipo de compañía. La nube les da una oportunidad única y, como sabemos todos aquí, para transformar la forma como vivimos, como trabajamos, pero la seguridad muchas veces se menciona como algo que inhibe la acción en la nube. Entonces, en este breve tiempo que tenemos, quisiera abordar algunos de estos temas sobre ciberseguridad y si quieren platicar conmigo a lo largo del día, por favor, sí, vengan conmigo. Estoy muy honrado de tener acá dos personas, Paul Kurtz, el director general de TrueStar, y James Philby, que es director ejecutivo de Ernst & Young. Por favor, denles la bienvenida. Bueno, comencemos primero con brevemente si se presentan, ¿sí? Bueno, como dice Brian, soy Paul Kurtz de TrueStar. Dediqué la primera parte de mi profesión al gobierno, trabajando en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca, trabajando en contraterrorismo. Y comencé a trabajar en ciberterrorismo en el 2000 y desde entonces he trabajado en ellos. Y con el gobierno trabajo con la gente en el Capitolio, trabajando en Abu Dhabi, ayudando en el Medio Oriente a trabajar en el tema. Y ahora en TrueStar, en donde ayudamos a que las empresas intercambien los incidentes que han tenido y colaboren entre sí. Yo estoy a cargo de las ciberamenazas. Estas incluyen la amenaza cibernética, el monitoreo, la respuesta, la identificación de todas estas amenazas, y luego mis responsabilidades también incluyen el centro ubicado en la ciudad de Houston. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos con la primera pregunta. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente para combatir los ataques cibernéticos? Bueno, es interesante cuando vemos estas noticias en la televisión, en los periódicos. Parece como si los aceptáramos como algo que tenemos que pagar en nuestros negocios, pero me parece que hay algo más que se puede hacer a nivel nacional y en las empresas. Comencemos con eso. Desde la perspectiva de Washington, ¿estamos haciendo lo suficiente para enfrentar este problema? Yo pienso de manera muy positiva. Yo pienso que cada empresa quiere hacer lo mejor que puede según las habilidades y capacidades que tiene para combatir los ataques cibernéticos. Pero el problema es que los malos ahora trabajan de manera mucho más rápida de lo que hacían hace 2 o 3 años. Lo vemos en Estados Unidos.
los ataques contra hospitales, atacando varias instituciones al mismo tiempo. Entonces, el modelo tradicional es que cada empresa está adquiriendo el software y el hardware para defenderse, pero ya no es suficiente, ya no basta. Entonces, si cambiamos el paradigma, tenemos que permitir a las empresas trabajar conjuntamente, como lo está haciendo Rackspace, trabajando con otros proveedores de nube para dar la seguridad. Esa es una parte. Y la otra es, ¿qué está haciendo el gobierno para ayudar? En Estados Unidos, de hecho, sí ya hemos dado un paso adelante, pequeño paso, en cuanto a que el Congreso y el presidente estuvieron de acuerdo en pasar la ley de 2015 contra ataques cibernéticos. Y reconocen que para realmente combatir a los malos, los buenos tienen que trabajar de manera conjunta. Ahora hay todo tipo de protecciones y las empresas privadas también trabajan conjuntamente intercambiando datos. Entonces, definitivamente es un cuadro mixto, pero no todo se trata de miedo, incertidumbre y dudas. No, sí hay maneras en que podemos mejorar las cosas. Y por último, todos tenemos que reconocer que podemos seguir adquiriendo tecnologías para asegurar cada empresa particular, tener una mejor trampa, por decirlo así, pero algunas trampas van a fallar. Entonces, si acordamos trabajar entre nosotros conjuntamente, vamos a hacer mejor las cosas. Para combatir a nivel nacional e internacional, me parece que tenemos que compartir primero la percepción de esta amenaza, de los riesgos. ¿Es posible? ¿Tenemos una visión universal de estos riesgos? Me parece que ahorita no se entiende, y esto es a nivel mundial, no se entiende el riesgo. Hay un malentendido ahí, porque hace poco asistí a una conferencia y por adelantado a todos les dieron una información sobre el sector y la información tenía que ver con los riesgos del negocio, productividad, salud, parece que dijo que la industria de la minería, y ninguno de ellos eran problemas cibernéticos. Entonces, al yo hablar con ellos, les dije cómo los cibernéticos, había un elemento en cada uno de estos riesgos. Productividad, los activistas pueden atacar tu productividad. En cuanto a salud y seguridad, también puede haber activistas que quieren interrumpir lo que estás haciendo para que haya problemas. Entonces, al entender que el negocio y lo cibernético están intrínsecamente ligados, eso es muy importante y me parece que muchas empresas todavía no lo entienden. Una vez que las empresas entiendan esto, que las dos cosas están profundamente ligadas, entonces esto les permite proponer un valor distinto, entender cuál es su propiedad intelectual, qué es lo realmente valioso para tu organización. Eso es lo que te permite desarrollar una estrategia de seguridad que prioriza esos puntos. Y hasta que lleguemos ahí, me parece que muchas organizaciones todavía lo ven como un asunto de TI, y no de seguridad. Entonces, lo que nos estás diciendo es que tenemos que compartir información. Y este es un tema en el que nos hemos concentrado desde hace varios años. Y hay varios puntos de vista de si realmente estamos teniendo éxito en hacerlo. Y me gustaría que nos dijeran si lo hemos logrado o no en este compartir información. No vamos muy bien en eso hasta ahora, pero voy a tratar de explicarlo. Me parece que en cierto grado sí hay algo, se comparten un poco los incidentes y los datos amenazantes, pero por lo general ya se hace demasiado tarde, ya no se puede hacer nada al respecto. En seguridad la gente habla de indicadores o tácticas y procedimientos que están utilizando los malos. Y muchas veces esos datos se quedan dentro de la empresa, no se comparten entre las empresas, porque si alguien te pega, te ataca, guardas los datos, quieres investigarlo lo mejor posible antes de darlo a conocer a otros. Entonces, esa ha sido un inhibidor real.
Y ese es un asunto de mercado, claro que está en juego, pero también los aspectos jurídicos. Quiero compartir con alguien más algo que si lo descubren, hay una responsabilidad. Por ejemplo, si yo le doy información a Brian sobre un ataque y él toma acciones para mitigar el riesgo, él podría venir luego y demandarme. Ese ha sido un tema legítimo en Estados Unidos que se ha discutido y finalmente, al menos en Estados Unidos, no sé si es lo mismo en América Latina, pero es trabajar de cerca con el gobierno porque me van a ver, es decir, si yo le digo al gobierno que he tenido un problema, el gobierno me va a imponer más reglamentos o si trabajo muy de cerca con ellos, eso va a ser malo para mi base de clientes, sobre todo en Estados Unidos. Después de Edward Snowden, hay este problema de que te vean como alguien que trabaja muy de cerca con el gobierno. Todo esto nos ha llevado a una situación en donde hay mucho que hacer para realmente intercambiar información. Pero bueno, poco a poquito, dejo que James opine. Sí, estoy de acuerdo. La preocupación de las cosas jurídicas, de la marca, de la ventaja competitiva y del valor. A ver, estoy obteniendo el rendimiento que debería yo. Más esencial que eso, muchas organizaciones realmente no saben cómo usar esos datos. No tienen los programas para tener una información. Entonces, hay que tener esta inteligencia y integrarla a las herramientas de monitoreo, pero no están aprovechando plenamente de algo que les permita tener decisiones más relacionadas con el negocio. Y todavía no se sienten bien con el tomar estas acciones en implementarlas de manera urgente, como priorizar e impulsar a otros programas. Creo que la mayoría de las empresas todavía no están ahí, entonces todavía tenemos que integrar esto a los programas que tienen hoy en día y con el paso del tiempo el intercambio de datos va a ir madurando y podrán aprovechar eso mejor en las empresas. Quisiera hacerte otra pregunta, James. Obviamente en tu puesto tienes consultoría con alguna de las grandes empresas y estábamos hablando de que el tema cibernético es uno de los temas más importantes que involucra ya a los miembros más senior y a los miembros del corporativo. Se ve que se compone también el comité de la empresa para poder lograr que con los expertos se puedan hacer las preguntas correctas y las organizaciones más sofisticadas están incluyendo a algunos miembros del comité que saben más del tema cibernético. Pero más que eso, creo que los comités se están educando sobre este tema cibernético y buscan más información. Todos los días en las noticias son bombardeados con informaciones de ataques y violaciones a la seguridad y entonces están conociendo más al respecto y actualmente las organizaciones y los comités no hacen las preguntas más adecuadas, por lo tanto necesitan entrenamiento y muchas veces incluso en los aspectos más esenciales de la seguridad para poder ser más efectivos, así que llegamos y los entrenamos, hacemos presentaciones al comité directivo y solo hace algunos días lograr 10 o 15 minutos con ellos era un reto. Siempre éramos los últimos en su agenda y ahora ya podemos tener 1 hora o 2 horas, podemos pasar tiempo con ellos y ayudarles a entender ese tema tan complejo. Te voy a poner una posición difícil. Vamos a fingir que tú eres un miembro del comité. ¿Qué tipo de preguntas le harías a un oficial de seguridad o de informática? Bueno, en primer lugar, yo estaría muy interesado en cómo están los demás en mi industria y cómo nos podríamos comparar con ellos. ¿Cómo está mi gasto en recursos en comparación con otros en la misma industria? ¿Y cuál es nuestra estrategia de seguridad? Y creo que aquí es quizás el otro lado de lo que acabamos de decir. Cuando los comités se involucran, también es debido a una
pérdida de oportunidad en cuanto a los líderes de tecnología de información, en el sentido en el que no saben cómo hablar con ellos. Se pierde la oportunidad porque no saben cómo hablar con ellos. A veces el comité sí fue entrenado y hace las preguntas correctas, pero a veces el CIO que llega con ellos y les presenta información muy técnica, muy por encima de lo que cualquier miembro del comité podría entender, y no lo pueden digerir en cuanto a cómo esos datos son importantes, o lo que estábamos comentando anoche. James y Brian, ustedes tuvieron experiencias con esto, pero hay un deseo de decir, jefe, tengo todo bajo control. Quieren poder ver a los ojos al CEO y al presidente y a todos los miembros y poder decir tengo todo bajo control, pero la realidad es muy distinta de eso, así que no pierdan la oportunidad de presentarles sus prioridades y recursos en cuanto a lo que realmente necesitan para tener éxito. Sí, yo tuve una conversación con un par de personas ayer y mi consejo en esta área era poder ver los márgenes o explorar los márgenes. Por ejemplo, el director financiero presenta su objetivo y su presupuesto y es lo que se va a hacer. Y estos son los 4 puntos. Y yo les digo, bueno, háblame del punto 5. ¿Qué línea está más allá de ese nivel de autoridad? Si me puedes dar información. Y creo que si exploramos algunas preguntas en los márgenes, en los extremos, se puede encontrar algo de información. Tal vez compraron un programa con una gran tecnología que no pueden aprovechar, y el número 5 podría haber sido un programa que pueda abrir un gran riesgo de negocios. Así que necesitamos saber que estos recursos sean aplicados en las áreas que más los requieren. Un consejo ahí, encuentren esos márgenes, esos extremos en las presentaciones de finanzas. Como CSO, yo mismo lo ensayo y trato de ver cuáles son esos límites, esos márgenes para cuando me hagan las preguntas. ¿Y cuáles son las cuestiones de las operaciones de seguridad? Muchos de nosotros decimos que no podemos prevenir esos ataques. Yo lo escucho todo el tiempo. A veces los líderes de mayor autoridad no quieren escuchar este tipo de cosas, pero es importante que ellos entiendan que cosas malas pueden ocurrirle a las mejores de las empresas. Y en lugar de prevenir, lo que debemos hacer es detener. Tenemos que volver difícil, tenemos que crear líneas de defensa, pero tenemos que crear la expectativa en los líderes de que las cosas malas ocurren, y eso nos va a forzar a empezar a pensar en nuestra habilidad para detectar una actividad anómala y poder responder adecuadamente a ella. Eso se convierte en una de nuestras prioridades. Eso es en teoría, pero James, tú has pasado mucho tiempo con los clientes, ¿has visto la evolución en las operaciones de seguridad para poder adoptar técnicas avanzadas? Sí, claro, hay muchas discusiones al respecto actualmente. Lo que me parece interesante es que si vemos en general la comunidad y los diferentes sectores, no hay una definición estándar de lo que son las operaciones de seguridad, y que incluyen tradicionalmente los componentes más clásicos son el monitoreo y la respuesta. Hemos visto en los últimos años la inteligencia por hilos que se ha incluido en esto, pero tenemos que incluir otras cosas como la identificación y el manejo de disponibilidad, porque todas esas capacidades necesitan estar estrechamente integradas para poder ser efectivas. Y cuando revisamos las operaciones de seguridad, en primer lugar debemos determinar los componentes y debemos iniciar esa capacidad de nuestra propia organización. Si no tenemos inteligencia actualmente, se tiene que crear capacidad de inteligencia, se tiene que crear la administración de vulnerabilidad, se tiene que madurar esas capacidades una vez que se encuentran para que puedan operar a un nivel eficiente, a un nivel efectivo, y después se deben integrar. La inteligencia por hilo se debe integrar en lo que se hace mensualmente, se debe integrar en lo que se está investigando. También la gestión de disponibilidad debe ayudar, o de vulnerabilidad debe ayudar a entender a las personas de la empresa el ambiente y las herramientas que existen. Así es como se debe pensar de forma integrada, y esos son los puntos esenciales. De ahí viene la progresión, que no es realmente un cambio a ser proactivo, sino es incluir la parte proactiva. Así lo veo yo. Creo que no vamos de una situación proactiva
mensual y después vamos a buscar activamente cosas en el ambiente en lugar de esperar que nos ocurran. Creo que todo eso lo permiten los análisis de seguridad y encontrar las maneras de automatizar y eficientar todos estos procesos para poder lidiar con un menor número de personas de una forma más eficiente y utilizar cosas como los comportamientos para identificar el comportamiento malicioso o la actividad maliciosa. Sí, creo que la mayoría de nosotros sabemos que ese es uno de los principales retos que tenemos a nivel mundial en seguridad. La falta de experiencia o de recursos entrenados con experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Paul? Los temas de recursos humanos, esas personas son difíciles de encontrar, oímos siempre, pero cuando ponemos a alguien como líder de seguridad y todos los días están tratando de defender la red 24 horas al día, 7 días por semana, es un trabajo desgastante. Hay una presentación que se hizo en Black Hat el año pasado que era la tasa de desgaste en los operadores de seguridad y nuevamente vuelvo al modelo que estamos utilizando en donde vemos cada una de las empresas tratando de defenderse a sí mismas. Esos tiempos tienen que acabar aquí. Debemos poder trabajar con otros operadores de seguridad en otras empresas para poder apalancar su experiencia también y poder aprovecharla. Y rápidamente, antes de ir a lo siguiente, quiero regresarme a un punto. Yo estoy en una comisión del Estado. El gobernador de Virginia me ayudó que le ayudara con su comisión. Y trabajamos por 2 años y elaboramos un informe excelente. Nos reunimos con el gobernador hace una semana y nos preguntó qué cambió en esos 2 años. Y lo que cambió en esos 2 años es que al menos en los Estados Unidos hemos tenido ataques directamente en los cerebros, en las partes centrales. Hemos tenido ataques a tarjetas de crédito, a información personal. Eso siempre va a ocurrir, pero lo que ha ocurrido incluso en los últimos 6 meses es que ahora estamos viendo ataques contra infraestructuras críticas. Estamos viendo que los malos están usando cosas como ransomware para poder desactivar o impedir las operaciones en las que los hospitales no pueden funcionar o las instalaciones de energía eléctrica son afectadas, por ejemplo, y es un problema totalmente distinto al que veíamos en el pasado. Tan solo en las últimas 2 semanas vimos W2 y el ataque en los Estados Unidos y a los malos que atacaron a decenas de empresas al mismo tiempo. Trabajar individualmente con esta información y tratar de combatirlo individualmente ya no tiene sentido. Por lo tanto, pensar de forma colectiva o de forma conectada en cuanto a cómo resolver estos problemas para poder aprovechar las operaciones de los demás y la perspectiva de los demás en algunos incidentes y aprovechar el personal entre empresas es muy importante. Bueno, vamos a cambiar la velocidad un poco y vamos a ofrecer una perspectiva. Obviamente tenemos una audiencia latinoamericana, pero la ciberseguridad es un asunto global. Hay algunas diferencias regionales, pero hay una diferencia en el ritmo al que evolucionan estos procesos, específicamente para América Latina. ¿Qué podríamos decir? Bueno, siempre son preguntas difíciles porque diferentes países en América Latina pueden tener diferentes niveles de desarrollo y obviamente diferentes empresas en estos países pueden tener ciertas fortalezas o debilidades, pero creo que a grandes rasgos mi experiencia ha sido que el alineamiento con el riesgo de los negocios no se ha percibido tan bien como lo he visto en otras áreas del mundo, y creo que eso está por detrás de una falta de comprensión, de una falta de alineación con el valor de la propiedad electrónica, lo que lleva a una falta de inversión y de recursos. Es un ciclo.
tienen menos identificación de recursos, menos notificación de recursos, y eso crea un ciclo completo en donde se interesan menos y lo ven como un menor riesgo a los negocios. Este es el riesgo o el reto que yo he visto, y creo que la oportunidad de América Latina es poder aprovechar lo que se ha aprendido en otras regiones del mundo para dar un salto hacia adelante. Y aunque ha sido una progresión lenta en otras regiones, América Latina tiene la oportunidad de saltarse un par de años a lo que les tomó a otras regiones en esa progresión. Me gusta ese punto, porque suponemos que todos deben pasar por esta evolución, por este ciclo de vida, pero ¿por qué no simplemente lo cortamos y nos saltamos esa parte? Creo que ahí hay una oportunidad y vamos a hablar de eso en unos minutos con la arquitectura, pero quiero ver tu perspectiva específicamente en América Latina. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo James. Creo que en cierto sentido América Latina puede estar en la infraestructura tradicional y puede estar un poco atrasada, puede tener retos asociados con software que puede ser pirateado o puede tener problemas, pero como James lo dijo, creo que hay una gran oportunidad aquí, porque lo que ha cambiado aquí es cómo se ha adaptado rápidamente la nube. Y todos los tomadores de decisiones en la audiencia pueden saltarse el modelo tradicional y saltar hacia un espacio en donde hay más herramientas de gestión al alcance de sus manos, hay más comprensión de la métrica, de cómo funcionan sus sistemas, de la que hemos tenido jamás. Quiero ir a un último punto. Debido a la atmósfera casi cómica de nuestro ambiente político al norte, debemos aprender nuestras lecciones, hacer nuestro propio trabajo, no necesariamente escuchar a los que están al norte, principalmente en estos momentos. Hay buenas personas allá, créanlo o no, pero creo que es importante encontrar su propia manera de hacer las cosas, y a pesar de eso creo que la infraestructura de la nube ofrece muchas oportunidades para América Latina, América del Sur y el resto del mundo. Y sí, esta es una tangente muy importante, porque creo que al pensar en los nuevos modelos podemos detenernos y pensar en las arquitecturas de seguridad. Sé que hablamos un poco de esto anoche, hablamos de algunas ideas, pero ¿hay algo que quisieran compartir en cuanto al cambio en las arquitecturas de seguridad? Bueno, para mí este concepto de que las arquitecturas son obsoletas, no sé si lo creo completamente, no sé si creo completamente las premisas en cuanto a los principios alrededor de estas arquitecturas. Creo que ellos son correctos. El reto que yo veo más es la adopción de estos principios. Cuando yo entro a una organización y me hablan de su modelo en papel y después evaluamos su modelo en la vida real, nunca son iguales. Así que la adopción real de estos principios, como los privilegios, la segmentación, el cifrado y las autorizaciones, ese tipo de cosas en el papel están ahí y siguen siendo buenos principios. Simplemente no se han adoptado en el ambiente tradicional, y poder hacer esos cambios es un gran reto y lleva mucho tiempo. ¿Cuáles son los riesgos si no cambiamos nuestras arquitecturas? Pues creo que tenemos la posibilidad de seguir agregando complejidad. Hablé con algunos el día de ayer y creo que mucha de nuestra tecnología de seguridad en las últimas décadas tiene un error fatal en algún punto. No funcionaba algún virus específico, se agregó algún malware y entonces con eso se han creado algunas prevenciones de intrusión, pero eso también tiene algunas fallas, y entonces creo que simplemente creamos más complejidad, le agregamos complejidad, y creo que la complejidad es la enemiga de la seguridad, lo digo mucho. Si podemos encontrar una manera de simplificar y en realidad volver a algunos de los puntos básicos. Me gusta lo de los principios. Tenemos que mantener en mente los principios, pero pensar en diferentes maneras de aplicarlos. Y Paul lo acaba de mencionar hace unos momentos. La nube, lo que es emocionante de la nube es que en realidad es un catalizador que nos lleva a pensar de una manera distinta y a cambiar la forma en la que trabajamos con la seguridad. ¿Ves que eso está ocurriendo? Sí, y de hecho les puedo dar ejemplos específicos. Tenemos lo que llamamos la iniciativa Security One en nuestra empresa, y tenemos empresas como Slack, SyncGrid, Trello, Airbnb,
todas estas empresas basadas en la nube, y entonces hablamos por teléfono con ellos y les dijimos lo que íbamos a hacer con TrueStart. Y nos dijeron, bien, sí, tenemos una persona de seguridad que no necesariamente trabaja todo el tiempo, pero estamos usando Rackspace, Amazon, Google, Azure, porque creemos que es más seguro internamente allí. Hacemos la evaluación, pero sus operadores de seguridad colaboran entre ellos desde el principio y reconocen el poder de la nube para lo que quieren hacer. Entonces, como nos dijiste al principio que eres un optimista, yo también soy optimista, y entonces desde que me uní a Rackspace estoy diciendo que un día muy pronto la seguridad va a ser un motivo muy importante por el que los clientes se acerquen a la nube. Creo que las oportunidades en la nube pueden permitirnos estar más seguros allí. Ya no tenemos tiempo, entonces vamos a ir a respuestas de una sola pregunta. La última pregunta del día. ¿Estamos más seguros en la nube? Sin duda, absolutamente. Ahorras dinero también. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar aquí todo el día. Si les podemos responder alguna pregunta y continuar con la conversación, nos dará mucho gusto. Gracias por su tiempo. Brian, James, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos información. Quisiera pensar que están listos para ya un break, ¿no? Fue una mañana larga, mucha información, muchas presentaciones, pero queríamos asegurarnos de poder traer todas estas conferencias, todas estas experiencias. Vamos a continuar el día, vamos ahora a dar un tiempo para que puedan pasar al pabellón de soluciones. Como saben, está afuera donde tenemos mesas tanto de expertos de Rackspace en las diferentes soluciones, como los patrocinadores que tienen sus mesas y pueden acercarse con ellos. Así que les pido se den una vuelta antes de la comida. Lo que vamos a hacer en la tarde es, después de estar afuera en el pabellón de soluciones, vamos a regresar a la sala que está exactamente al lado de esta, para comer. La comida va a estar a la 1:30, así que por allá nos vemos en la comida, y luego vamos a empezar inmediatamente con las sesiones del breakout. Eso es lo que vamos a hacer después de la comida. A las 2:30 van a ser dos sesiones iniciales, luego hay 3, y vamos a regresar en punto de las 4:30 a esta sala. Aquí vamos a regresar para hacer un segundo y último panel con nuestros clientes y la sesión de cierre con nuestro CTO de Rackspace. Rápidamente, de nuevo, en manera de recordatorio, las encuestas se van a entregar al final, les vamos a entregar un obsequio con ellas, así que por favor ayúdennos con esa información. También les recuerdo que en el área de registro tenemos traducción simultánea, tenemos audífonos por si alguien quiere. La sesión de nuestro CTO va a ser en inglés, también pueden buscar los audífonos en el área de registro sin ningún problema. Y en esa misma sesión del CTO vamos a tener una sorpresa muy interesante, así que les pido que no se la pierdan, de verdad que está muy, muy interesante. Gracias por el tiempo en la mañana, esperamos que disfruten ahora las próximas sesiones y nos vemos al rato aquí para el cierre del evento. Buen provecho.